Al tema de hoy, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 65, que es un salmo de David. El libro de los Salmos es fácil de encontrar porque está ahí en el medio de la Biblia y es bien amplio, así que con que uno abra la Biblia en el medio ya está en el libro de los Salmos. Dice el Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuyo es la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hasta aquí nada más en la lectura de este salmo. Todas las acciones de los hombres tienen un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué ese señor compra ladrillos y los hace bajar frente a un terreno? ¿Para qué? Porque va a edificar una casa. Tiene un para qué. ¿Para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Tiene un para qué. ¿Para qué la señora compra zanahoria? Tiene un para qué. Es decir, no hay ningún acto, a menos que estemos alienados, que tengamos que ir a un psiquiatra, pero no hay ningún acto de la vida que no tenga un para qué. Todo lo que hacemos tiene, y lo hacemos para algo. Nosotros estuvimos hablando de por qué venimos, por qué nos reunimos, cómo tenemos que venir, era lo segundo. Hoy quiero hablar, y con esto cierro este ciclo, ¿para qué venimos? ¿Para qué? David iba a la casa del Señor, y este Salmo 65, David habla de ese tema también. Hay unos cuantos salmos donde él habla acerca de ir a la casa del Señor, pero este es uno de ellos, y es un salmo bastante particular por algunos detalles que tiene. Y uno dice, bueno, pero él iba al templo en Jerusalén y hay diferencias con lo nuestro, pero no tantas, ¿no? En cuanto a la actitud personal al acercarse a Dios. Y él dice varias cosas del para qué voy yo al templo, para qué me acerco a Dios. Él dice, voy porque tengo que alabar a Dios, en primer lugar, porque tengo que agradecerle a Dios. Tuya es la alabanza, oh Dios, en Sión. Sión era la locación del templo, el lugar donde estaba el templo. Entonces él dice, yo tengo que ir ahí para alabar a Dios. Cuando llegaban al templo los judíos se inundaban de canciones, el pueblo alababa al Señor comunitariamente. Y el canto tiene una importancia capital en la historia de la Iglesia. Desde el principio la gente cantaba. La Biblia nos dice que cantaban, que había himnos y cánticos. Aparecen algunos himnos y cánticos. Y yo noto que en nuestro país, sobre todo, la gente canta cada vez menos. Se hace un acto público, la gente no canta. Y ya en los actos públicos, ahora el himno nacional ponen a una persona para que lo cante en nombre de todos. Antes lo cantábamos todos, el himno nacional, ¿no? Ahora no. Es decir, nos vamos tomando de costumbres de afuera, pero también habla de una declinación en este sentido. Pues el pueblo de Dios canta. El pueblo de Dios canta. En el año 1982 entramos en guerra, ustedes se acuerdan, la guerra de las Malvinas, los que tienen años se acuerdan de esto. Yo a veces digo, ustedes se acuerdan como si hubiera pasado ayer, pero fue en el año 82, ¿no? La guerra de las Malvinas. Bueno, todo el mundo se movilizó y los cristianos nos movilizamos por la paz. Bueno, había un gobierno militar, todos sabemos esto, y había que hacer un acto, quisimos hacer un acto pidiendo por la paz en el Luna Park de Buenos Aires. Se hizo, el acto ese fue un acto que se preparó en 2 semanas, lo que era una cosa insólita, porque se decidió y hubo que salir y hacer el acto. Y hubo que avisarle a las autoridades porque estábamos todos bajo
bajo vigilancia en ese momento, había un control estricto y se tuvo que avisar a las autoridades, llegó la autorización de que sí, que si era un acto por la paz se podía hacer, y llegamos allí y vino, por supuesto, un representante para mirar un poco todo esto, y vino un teniente coronel. Teniente coronel hubo que recibirlo, sentarlo en el lugar, él iba a mirar todo el acto, ¿no? Cosa de que se cumpliera lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y bueno, se comienza con el himno nacional. La gente se para y canta. Y el teniente coronel empieza a moverse, él estaba haciendo la venia, empieza a moverse, y cuando termina el himno nacional dice, pero ¿cómo canta esta gente? ¿No? Y alguien le dijo, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a cantar. Porque cantamos todos los domingos, porque cantamos siempre. Es decir, forma parte de la alabanza a Dios el canto. Y entonces él se asombraba, y se asombraba porque, después nos explicó, nunca había visto que tanta gente con tanto énfasis entonara el himno nacional. Pero yo me acuerdo, yo estaba cerca, cómo se daba vuelta, y cuando termina el himno, lo primero que dice, pero ¿cómo canta esta gente? ¿Cómo canta? ¿No? Asombrado por la forma en que cantábamos. Bueno, es lo normal. Para nosotros es lo normal. ¿Por qué? Porque llegamos delante de la presencia de Dios, y llegaba David delante de la presencia de Dios y decía, yo tengo que ir allí para alabar a Dios. Uno le preguntaría a David, ¿pero no lo podés alabar en tu casa? Sí, pero no es lo mismo. Y ustedes saben que no es lo mismo llegar el domingo a la casa del Señor y alabar junto con los hermanos. Pero después dice, a ti pagaré mis votos. Los judíos tomaban votos, compromisos con el Señor, compromisos. Y ese lugar era el lugar de rendir cuentas. Nosotros en el bautismo hemos tomado un compromiso, y fue un compromiso público con el Señor. He dicho que yo soy de Cristo, y todo lo que hablamos hoy antes de comenzar el sermón tiene que ver con esto. Yo soy de Cristo, me acerco y cuestiono también mi vida, porque yo me tomé un compromiso y me pregunto si estoy cumpliendo con ese compromiso. El hecho de acercarnos a Dios mueve toda la estantería espiritual de la persona, ¿no? Tuvimos un voto de casamiento, hicimos un voto en el momento del casamiento. Dijimos delante de Dios que íbamos a hacer ciertas cosas, y llego allí y estoy delante del Dios ante el cual hablé de esto. Y si he faltado en alguna de estas cosas, entonces es el momento también de arreglar eso, porque llego a la presencia de Dios. No nos desacostumbremos a la presencia de Dios, a percibir lo que es la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí, ¿dónde? En la presencia de Dios. El texto que tenemos dice, uno mayor que el templo está aquí. Y lo que trata de señalar eso es que la presencia de Cristo está con nosotros esta mañana, y que es más grande que todos nosotros. Es el lugar de la oración también. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor Jesucristo defendió esto, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración es. No se la puede convertir en otra cosa. Y la habían convertido en una cueva de ladrones. Pero la casa tiene que ser casa donde se venga a orar. Quiere decir que David va diciendo, y en orden, cuáles son las cosas que él va a hacer al templo cuando va a aquel lugar. Él dice, yo voy a alabar a Dios, yo voy a considerar los compromisos, y los he cumplido, los compromisos espirituales que tengo con Dios, voy a orar al Señor, y es el lugar en que me voy a examinar interiormente. Acá él dice algo, David habla siempre de los inicuos, ¿no? Los inicuos que están contra él. En este salmo habla de las iniquidades. Y no habla de las iniquidades de afuera, sino de las iniquidades de adentro. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ya no está pensando él en los inicuos, está pensando en su propia iniquidad. Y está pensando en cuántas veces en nuestra vida le faltamos al Señor y tenemos que arreglar las cuentas con el Señor. Dice, tú perdonarás
esas cosas. Quiere decir que para él era un lugar donde realmente pasaban muchas cosas espirituales solamente por el hecho de ir. Y por último, cuando llegaba, miraba a los sacerdotes, y claro, en aquel momento no todos podían llegar hasta el santuario, únicamente el sacerdote podía ir adelante, ¿no? Y él decía, bienaventurado aquel que tú escogieres y lo atrajeres a ti. ¿Bienaventurado quién? Bienaventurado este hombre que lo llamaste para estar bien cerca. Y dice, ¿por qué? Porque en los atrios tuyos vamos a ser saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. El Señor Jesucristo nos abrió el camino para que todos estemos adentro, ¿no? Ya no tenemos a alguien que está más adelante y alguien que está más atrás, ya estamos todos adentro. Y tenemos que sentir el privilegio de tener esta bienaventuranza, que Él decía, bienaventurados ellos que pueden llegar hasta allá adelante, y nosotros llegamos hasta allá. A veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos en Cristo, que abrió el camino para que lleguemos al Señor así, en esa forma. Quiere decir que David, ¿para qué iba al templo? Para alabar a Dios, para recordar sus compromisos, para orar con el pueblo, para confesar su fragilidad delante de Dios y que Dios perdonara sus faltas, y para vivir en plenitud espiritual. Estas eran las cosas por las que él iba. Y ustedes saben que por reglamento, por ley, los judíos tenían el sábado como lugar que todos tenían que ir al templo, y cuando el templo estaba lejos, a la sinagoga. Esto se sigue practicando hasta el día de hoy. Pero Dios les puso en la ley algo que era, ustedes tienen que un día parar en su semana, y ese día lo tienen que dedicar a Dios. Esto estaba en la ley de Moisés. La santificación del día de reposo. Uno dice 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos es, hay que parar un día en la semana para acordarse de Dios. Hay que parar. No es un asunto aleatorio. ¿Por qué? Porque hay que atender a la necesidad espiritual. Y se para eso. Así como el cuerpo y la mente necesitan descanso, el espíritu necesita encontrarse con el Señor. Y todos sabemos que somos remisos, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, a privilegiar lo material antes que lo espiritual. Y entonces esta es una de las cosas que constituye una falla grande en el cristiano, que privilegie lo material y olvide lo espiritual. El pueblo de Israel decía, ese día tenés que ir allí y tenés que presentarte delante de Dios. Y lo mismo sucedía con la iglesia primitiva. El domingo pasado yo critiqué a Tertuliano, que es un hombre de Dios, por algunas posturas que tenía. Hoy voy a honrarlo para compensar, porque Tertuliano fue un grande de Dios, a pesar de que en algunas cosas uno puede tener sus diferencias. Él le tuvo que explicar a la gente de afuera, sobre todo a los romanos, militares, todos los romanos, porque el Imperio Romano era un imperio militarizado, le tuvo que explicar qué era lo que ellos hacían cuando se reunían. Y él les escribió así: nosotros somos un cuerpo que compartimos la misma fe, estamos unidos por la misma disciplina y aliados en la misma esperanza. Formamos, fíjense, las palabras militares que usa, ¿no? Para que lo entiendan los romanos. Dice, formamos una coalición y una congregación para asediar a Dios con nuestras oraciones como si fuéramos un batallón cerrado. Utiliza todos términos militares para que entienda. Si nos unimos todos y nos ponemos delante de Dios, así como los ejércitos asedian una ciudad, nosotros nos reunimos alrededor de Dios y le presentamos nuestras oraciones. Nos reunimos para repasar las Sagradas Escrituras. Gracias a sus santas palabras alimentamos nuestra fe, levantamos nuestra esperanza, aseguramos nuestra confianza y aumentamos nuestra disciplina mediante la enseñanza de los mandamientos. Esto se escribe en el siglo II de nuestra era, hace 1800 años atrás. Y fíjense que es lo mismo que estamos haciendo en el día de hoy. Es decir, nos hemos reunido exactamente con el mismo espíritu, porque los cristianos utilizamos el día de la resurrección, el día del Señor, el domingo, como el día del inicio de nuestra nueva vida,
Y es un poco nuestra celebración semanal de la Pascua, de que Cristo ha resucitado de los muertos. Quiere decir que estamos haciendo exactamente lo mismo que Él decía. Nos reunimos para orar a Dios, nos reunimos para repasar las Sagradas Escrituras, para alimentar nuestra fe, para que haya un cambio notable en nuestra vida, atendiendo a las necesidades espirituales. Quiere decir que ¿para qué vinimos? Para atender a nuestras necesidades espirituales. Usted tiene necesidades espirituales, yo tengo necesidades espirituales. No pasa todo por lo de abajo. ¿Y qué recordamos? Recordamos nuestra dependencia de Dios. Hoy recordamos eso. El Señor Jesucristo habló en la parábola del rico insensato, habló de ese buen comerciante y ese buen labrador y ese buen trabajador y ese hombre que había hecho una fortuna, y dice que una vez que vio la fortuna que tenía, dijo, ¿qué haré ahora? Derribaré los graneros, los haré mayores, más grandes, y seguiré acumulando. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Interesante, ¿no? Él creía que el alma se alimentaba de lo material. Creía que los graneros llenos alimentaban su alma. Él estaba en un estado de confusión espiritual. Y Jesús le dice, cuidado, esta noche viene a pedir tu alma. Y todo lo que has almacenado, bien será. No te preocupaste de eso, que es lo más importante. El Señor está diciendo, miren, hay que recordar siempre que dependemos de Dios. No hay que ponerse anteojeras y ver únicamente lo material. Dios le envió a su pueblo el maná, y el maná había que salir a recogerlo todos los días. Es interesante, ¿no? Si lo guardaban de un día para otro, se echaba a perder. ¿Qué le estaba enseñando Dios? Que uno tiene que trabajar todos los días, que tiene que salir y hacer su tarea todos los días. Ahora, llegaba el sábado, y el sábado tenían que parar. Recogían el doble el viernes. El sábado no se echaba a perder. Ellos podían comer el sábado. Si lo guardaban cualquier otro día de la semana, se echaba a perder. Pero si lo guardaban para el sábado, no se echaba a perder. Y Dios les estaba dando una lección. Ocupate de lo material cuando te tenés que ocupar de lo material, pero ocupate de lo espiritual cuando te tenés que ocupar de lo espiritual. No trates de cambiar esto, no trates. El Señor Jesucristo enseñó esto y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Es decir, la parte espiritual que sea importante en nuestra vida. Pero continúa el Señor diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, como diciendo, te voy a aclarar qué es lo que te dije. Que muchas veces pones demasiado abajo y te olvidás de lo que Dios hace a tu favor. Te olvidás de la dependencia de Dios. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Y aclara a Dios, aún en la arada y en la siega vas a descansar. ¿Usted se da cuenta por qué lo dice? Porque cuando llegaba el momento de la arada, que es el de mayor trabajo del labriego, la gente decía, bueno, mira, este sábado mejor lo dejamos porque hacemos esto y vamos al sábado siguiente. Y él dice, no. Y cuando hay que segar, hay que cortar rápido todo eso, y entonces él, no, dice, ese día hay que parar. Y Dios pone esas 2 excepciones, aún en la arada y en la siega hay que parar también. Por ahí los españoles han inventado un refrán que dice, primero la obligación y después la devoción. Esto está contra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que uno tiene que cumplir con sus obligaciones y tiene que cumplir con su devoción también. La ley de Dios mandaba esto. ¿Y para qué estamos? Justamente para aprender que dependemos de Dios. Hoy paramos. Y uno dice, bueno, pero en este momento no se puede parar. Sí, se puede parar.
Pero no solamente se puede parar, hay que parar. Porque yo tengo que acordarme que dependo de Dios. Tengo que acordarme que mi vida depende de Dios. Y llegamos para vivir la comunión con el Señor. Para los primeros cristianos la comunión era algo milagroso. La comunión era algo incomprensible. Era algo bien extraño. ¿Por qué? Porque en la sociedad romana, como en todas las sociedades, había un montón de grietas. A veces se habla acá de la grieta. Lea usted la historia de Argentina, acá hubo grietas siempre. No hay país que no tenga grietas, todo el mundo tiene grietas, vivimos en medio de grietas. Los romanos tenían grieta, entre el ciudadano romano y el extranjero había una grieta profunda. Entre los griegos y los bárbaros había una grieta profunda. Entre los libres y los esclavos había una grieta. Entre los hombres y las mujeres había una grieta. Todo estaba separado. Pero cuando llegaban delante del Señor estaban todos juntos. Esto no lo entendía el imperio, y tal vez una de las causas tremendas frente al imperio romano era: se nos va a caer el imperio al suelo si resulta que el esclavo se sienta con el amo para adorar a Dios, que cada uno lo haga por su lado. Y los cristianos se negaban a que cada uno lo hiciera por su lado. Lo vamos a adorar todos juntos, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Apareció ese término koinonía. Quiere decir que gracias. Gracias. Muchas cosas, hay cosas que no entendemos en nuestra vida. ¿Y para qué venimos? Para ser alumbrados por la palabra de Dios. Abrimos la Biblia cada domingo, y cuando abrimos la Biblia tratamos de que la Biblia eche luz sobre nuestra vida. Hace 2 domingos atrás hablamos al paso de Asaf, el Salmo 73. Es una gran confesión la de Asaf en ese momento, cuando él dice: en un poco más y yo hubiera caído, un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalaron. Dice, ¿por qué? Porque anduve teniendo envidia de los que prosperan y envidia de los malvados, y bueno, y en el fondo decía, ellos no están preocupados por nada y resulta que les va bien en la vida, ¿no? No han sufrido las penas humanas, no estuvieron en apuros como están los demás. Dice, y entonces llegué a pensar esto: de nada me sirve haber limpiado mi corazón y haber limpiado mis manos de toda maldad. El malo va adelante. Dice, llegué a pensar eso, porque recibo golpes todos los días y soy castigado, y estos roban y sin embargo viven como... Bueno, él dice, yo llegué a pensar así. Y es importante porque era un siervo de Dios, era el que dirigía toda la alabanza en Israel. Asaf está escribiendo este salmo y cuenta su experiencia. Dice, yo por poco resbalo mirando lo que pasaba alrededor. ¿Y quién de nosotros no ha pensado alguna vez esto, no? ¿Cómo puede ser que esta gente robe y siga adelante como si nada hubiera pasado? Y todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De una historia larga en nuestro país, larguísima en nuestro país. Dice, yo llegué a decir, en vano, de nada me sirve tener limpio el corazón y haberme lavado todas las mañanas todas las manos. De nada me sirve. Dice, hasta que llegué al santuario de Dios, y solamente cuando entré en el santuario de Dios comprendí. Es decir, la luz de Dios, ¿dónde llegó? Llegó cuando en el santuario se detuvo, escuchó la palabra de Dios, serenó su corazón delante de Dios, y la palabra de Dios se metió adentro en ese momento y derritió toda esa rebelión que estaba teniendo en el corazón Asaf. David dice en un salmo que aparece en 2 Samuel, después se repite entre los salmos, pero aparece en 2 Samuel, tú eres mi lámpara, Señor. Mi Dios alumbrará siempre mis tinieblas. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Todos tenemos tinieblas adentro. Dios es el que ilumina las tinieblas. Las zonas de oscuridad hay que presentarlas delante de Dios. Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura y estamos firmes en esa palabra que es la que nos sostiene.
¿Para qué venimos? Venimos para todo eso. Venimos para todo eso. Y es importante, porque yo tengo que atender mi necesidad espiritual. Y esta mañana, ¿qué estamos haciendo? Estamos atendiendo nuestra necesidad espiritual. Porque nosotros tenemos que recordar que dependemos de Dios, que nuestra vida depende de Dios. Y hoy estamos acá recordando que dependemos de Dios. ¿Vengo para qué? Para vivir la comunión con mis hermanos y la comunión con Dios. Y vengo para ser alumbrado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy debajo de esto que cantamos hoy por primera vez en nuestra iglesia esta mañana. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Parece que lo hubiera escrito Asaf esto, ¿no? Es la experiencia de él. Él tenía una rebelión y se presentó delante de Dios y Dios venció toda su rebelión. Por eso, mis hermanos, y voy a terminar con el mismo versículo con que empezamos esta serie, por eso cada domingo cuando nos levantamos tenemos que decir, yo me voy a alegrar con los que dicen hoy vamos a ir a la casa del Señor. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque acá realmente puedo honrar a Dios con mis hermanos. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que le dijo Cornelio? Le dijo, tú has hecho bien en venir. Y hermano, todos hemos hecho bien en venir esta mañana. Hemos hecho bien. Porque estamos en la presencia de Dios. Porque estamos diciendo que dependemos de Dios. Porque estamos haciendo que se derritan dentro nuestro nuestras rebeliones delante de Dios. Estamos ordenando nuestra vida. Estamos buscando la dependencia del Señor. Estamos abriendo la lámpara de la palabra de Dios. Estamos buscando la luz del Señor en nuestra vida. Y salimos renovados por el Espíritu Santo. Porque nadie que se acerca con el corazón sincero a la palabra de Dios y a la comunión de los hermanos sale defraudado. Sale defraudado. Había un pastor, el pastor Samuel Lieber, que está con el Señor. Decía que cuando él era joven predicaba y en la puerta de la iglesia siempre había un hermano que decía, pastor, cada vez que yo lo escucho me amargo más. Y decía, bueno, ora hermano, ora hermano, ora hermano. Y yo conversaba con él porque él me contaba todo esto, eran sus vicisitudes del comienzo del ministerio, y conversábamos con él y decíamos, era una persona que nunca había entendido por qué iba a la iglesia, no había entendido. Porque cuando entendemos para qué estamos acá, ¿para qué? Nuestra vida se llena del Señor y nos vamos llenos para vivir una semana de lucha, pero dependiendo todos los días del Señor. Que esta semana realmente sea una semana donde la presencia del Señor, en medio de todos los avatares que vamos a tener y todas las vicisitudes que vamos a tener, la presencia del Señor nos sostenga para que como hijos podamos honrarle en todo. Nos vamos a poner de pie. Nos vamos a inclinar en oración. Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa y estamos alabándote como pueblo tuyo. Y como decía el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que no 1000 afuera de ellos. Y sentimos, Señor, la necesidad de acercarnos a ti esta mañana, recordando que fue una mañana como esta, de un primer día de la semana, que el Señor Jesucristo salió de la tumba triunfante para darnos vida. Y recordamos que en Él, en Cristo, vivimos y nos movemos y somos.
y que por Él estamos en pie, y que Él es el que nos da fuerzas, nos da ánimo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y esta mañana estamos aquí por eso, porque sabemos que necesitamos del Señor, porque dependemos de Él. Y te agradecemos porque en esta reunión de esta mañana el Señor vino y está con nosotros. Porque cumple Él siempre la promesa de estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y te agradecemos porque esa presencia y ese contacto comunitario donde todos juntos nos podemos acercar al Señor, fortalece nuestra vida espiritual para la lucha diaria, para la lucha de todos los días. Señor, qué bueno que con toda libertad podamos llegar hasta tu casa. Y qué bueno que podamos alabarte. Y podamos abrir nuestro corazón delante tuyo con toda libertad. Señor, bendícenos para que lo que tú nos hablas y nos das cada vez que nos reunimos, lo podamos llevar en nuestro corazón y lo podamos mostrar también en nuestra vida. La sociedad, Señor, en la que estamos necesita algo más que escuchar de Cristo, necesita verlo y necesita ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que al transitar los días de la semana que estamos comenzando, se pueda ver en nosotros la presencia de Cristo y puedan ver los demás que Cristo está en nosotros. Bendícenos, Padre, para que sea así. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.